Vamos a ver cómo se formaron los pueblos de los primeros humanos después del diluvio, según el registro bíblico, y si esto coincide con lo que sabemos sobre las lenguas de hoy. Después del diluvio, los descendientes de los hijos de Noé formaron todas las naciones que pueblan la tierra hoy. El relato de Génesis menciona que una parte de la familia humana post-diluviana se unió en un proyecto contrario a la voluntad divina, que se le había dado a conocer a Noé y a sus hijos. En lugar de esparcirse y llenar la tierra, se propusieron centralizar la sociedad humana concentrándose en la Torre de Babel. El Dios Todopoderoso confundió su lengua y los obligó a esparcirse por todas partes de la tierra. Esto era una forma de protegerlos, ya que si seguían viviendo todos en el mismo lugar y venía un desastre natural o una enfermedad, el estar todos juntos arriesgaba la existencia de la raza humana. La Biblia no dice que todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre, más bien indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás, con léxico y gramática nueva. También cambió su forma de pensar. Diferentes idiomas requieren diferentes patrones de pensamiento. Por esa razón, una traducción literal bien pudiera parecer ilógica y carente de sentido. Así que lo que se formaron son bloques de idiomas que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, ciertos idiomas son monosilábicos, compuestos de palabras de una sola sílaba, como el chino. En cambio, los de otros idiomas se forman en gran parte de aglutinación, como estos dos ejemplos en alemán. Asimismo, algunos idiomas tienen muchas conjugaciones o formas verbales, mientras que otros, como el chino, no tienen ninguna. Empecemos por Jafet. La nación que descendió de Gomer se relaciona históricamente con los antiguos cimerios. Después, más específicamente, del hijo de Gomer, llamado Askenaz, podemos decir que salió la raza teutónica, después llamada Alemania. Lo sabemos por los escritos judaicos del medievo y también porque aún hoy se llama askenazíes a los judíos de los países germánicos, a diferencia de los sefardíes que se asentaron en España y Portugal. Este pueblo se extendió y así formaron las lenguas germánicas que todavía hoy se hablan en estos países. De Togarmá, el otro hijo de Gomer, sabemos que la propia tradición armenia asegura que descendieron de Aik, hijo de Torgom. Según algunos escritores de la antigua Grecia, los armenios alcanzaron renombre por sus caballos y sus mulos, y esto lo confirma el profeta Ezequiel. Del otro hijo de Jafet, Madai, se cree que fue el progenitor de los medos. Los medos estaban relacionados con los persas en raza, lengua y religión, así que formaron lo que hoy se conoce como Irán. Los hallazgos arqueológicos han descubierto una serie de afinidades entre la religión del Valle del Indo y la que se practicaba en Mesopotamia. Estas afinidades también se encuentran en las estructuras y en las esculturas. Además que en el norte de la India se hablan lenguas indoiranias de la familia de las indoeuropeas, lo cual indica que la India es un pueblo que salió de Mesopotamia. Y en el sur de la India se hablan las lenguas drávidas, que son un bloque de lenguas que no tienen nada que ver con las indoeuropeas. También de Mesopotamia se cree que surgió la civilización china, por los restos arqueológicos de un supuesto templo que al parecer, por su estructura y configuración, es muy semejante a un antiguo zigurat mesopotámico. Otro dato es que tanto la astrología oriental como la occidental dividen el zodiaco en 12 signos. Además, las tradiciones árabes afirman que uno de los hijos de Jafet
fue también el progenitor de los pueblos chinos, aunque no sabemos cuál. Si seguimos el rastro lingüístico, nos topamos con otro bloque de lenguas que no tienen nada que ver con las indoeuropeas. Hablamos de las chino-tibetanas. Y si seguimos el de las lenguas indo-iranias, también tendríamos que añadir estos países, por lo que se entiende que todo esto salió del hijo de Jafet llamado Madai. En los registros asirios, persas y egipcios aparece el nombre de jonios, que al parecer viene del nombre Javán, quien formó la civilización griega. De los hijos de Javán surgió Grecia, Macedonia, Chipre, Italia y España. Todos ellos comerciaban entre sí con Tiro y con Israel. Si a estos pueblos le añadimos las lenguas románicas, el mapa quedaría así. Por lo que se entiende que eran de la misma familia, aunque Francia, Eslovenia, Croacia y Rumanía no se identifican en la Biblia, sus lenguas comparten el mismo origen que Grecia, Italia, Macedonia y España. El profeta Ezequiel a menudo menciona juntos a Mesec y Tubal. Se cree que la tierra de Tubal estaba situada hacia el sur de Turquía, lo que antes se llamaba Cilicia. La existencia de minas de cobre en dicha región concuerda con el relato bíblico. Se desprende que Mesec tuvo que estar en algún punto al norte de Palestina. Parece ser que llegaron a ser un pueblo agresivo y bárbaro. Su hermano Tirás formó a los Tirsenoi, que eran un pueblo de navegantes que habitó el litoral y las islas del mar Egeo. De las lenguas indoeuropeas hemos visto las germánicas y las románicas, a lo que tendríamos que añadir las lenguas baltoeslavas, como el ruso y el polaco, que, aunque no las podemos identificar en la Biblia, sí que salieron del idioma proto-indoeuropeo, lengua madre de todas las lenguas indoeuropeas. De otro hijo de Jafet hemos visto las lenguas indoiranias, que también son indoeuropeas. Parece ser que de esta línea también salieron las lenguas drávidas y chino-tibetanas. Así que en la familia de Jafet encontramos tres bloques diferentes de lenguas. Pasamos a Sem. De su hijo Asur nació Asiria y Babilonia, ya que los hallazgos demuestran que el imperio asirio se originó en el sur de Babilonia, tal como indica Génesis. Adoptaron el idioma, la escritura, la literatura, la religión y la ciencia de sus vecinos meridionales, con muy pocas modificaciones. Al principio se llamaba la tierra de Sinar y se hablaba el idioma sumerio, una lengua aislada y muerta a día de hoy. Cuando la influencia de los caldeos se extendió hacia el norte, todo el territorio de Babilonia llegó a conocerse como la tierra de los caldeos, con el idioma acadio, también llamado asirio-babilonio, con el que los dialectos asirio y babilonio están estrechamente emparentados. Fue en la antigüedad el idioma internacional de la diplomacia en todo Oriente Medio. Hoy día también es una lengua muerta. A día de hoy esta zona se llama Irak y se habla el idioma kurdo, y es que más tarde todo pasó a ser del imperio medo-persa, por lo que se quedó este idioma indoeuropeo. De su hijo Elam salieron los elamitas, que se instalaron en una zona del sureste de Irán. Los escritores clásicos griegos unas veces lo llaman Elimais y otras Susiana. Este último nombre lo tomaron de la ciudad de Susa, que en un tiempo tal vez fue la capital de Elam. Bajo el imperio persa, Susa fue una ciudad real. Estaba situada en las rutas comerciales, por lo que los gobernantes asirios y babilonios invadían Elam con frecuencia. Lo más seguro es que como pueblo desaparecieran, porque no tenemos mucha más información sobre ellos ni sabemos con certeza el idioma que hablaban. De Lud vinieron los ludus, también llamados lidios. Vivían en Lidia, como se conocía antiguamente a Turquía.
A día de hoy estos países hablan lenguas túrquicas o túrcicas. De Aram salieron los arameos y los sirios. En un tiempo estas tierras eran distintas, pero más tarde a todos ellos se les llegó a llamar sirios. Su idioma, el arameo, es semítico y está muy emparentado con el hebreo. De hecho, usan el mismo alfabeto. Al principio lo hablaban los arameos, pero después se convirtió en la lengua franca para el comercio y la comunicación en los imperios asirio y babilónico. De la línea del primer hijo de Sem, Arphaxad, nació Abraham, y de Abraham salieron varias naciones. De su nieto Esaú podemos decir que se casó con 3 mujeres cananeas y formó el pueblo de Edom, que estaba al sur de Canaán. Además de un nieto de Esaú se formó el pueblo amalequita. Por un tiempo vivieron en el sur de Canaán y más tarde vivieron al este de Canaán. Del otro nieto de Abraham, Jacob, se formó la nación de Israel, que como sabemos se instaló en la tierra de Canaán más tarde. Del primer hijo de Abraham, Ismael, se formó el pueblo de los ismaelitas, que no de los árabes, a diferencia de lo que mucha gente cree. Si echamos para atrás, los primeros pobladores de Arabia fueron los descendientes de Joctán. Según la tradición árabe, Ismael se casó con una de las hijas de Almodad, así que lo que hizo Ismael fue anexionarse a unos pueblos árabes que ya existían antes que él. Los ismaelitas vivieron tanto por la zona de Arabia como por enfrente de Egipto, ya que eran nómadas. La animosidad que Ismael abrigaba contra Isaac debió transmitirse a sus descendientes hasta el grado de odiar al Dios de Isaac, puesto que el salmista incluye a los ismaelitas entre los mismísimos que odian intensamente a Jehová. De Madián, un hijo de Abraham que tuvo con su segunda esposa, Keturá, se formaron los madianitas. Por lo general, se cree que los descendientes de Madián se establecieron principalmente en la parte noroeste de Arabia, pero no se sabe con seguridad la extensión de la tierra que ocupaban, que debe haber variado en el transcurso de su historia. Los descendientes de Abraham, por la línea de sus hijos Ismael y Madián, tenían costumbres muy parecidas. Tal vez ambos pueblos llegaron a unirse al casarse sus miembros entre sí, ya que la Biblia se refiere a ellos en algunas ocasiones como ismaelitas. De uno de los sobrinos de Abraham, llamado Lot, surgieron 2 naciones, los moabitas y los amonitas. Así que de Abraham tenemos de su nieto Esaú los edomitas y los amalequitas, de su nieto Jacob a Israel, de su hijo Ismael los ismaelitas, de su otro hijo Madián a los madianitas y de su sobrino Lot tenemos a los moabitas y a los amonitas. Curiosamente, a pesar de estar emparentados, estas naciones llegaron a ser enemigas de Israel. Con el tiempo, algunas fueron desapareciendo, tal como se predijo. De Esaú se dijo que desaparecería para siempre. También se dijo que se eliminaría por completo a los amalequitas. Los madianitas serían exterminados. Los moabitas serían aniquilados y desaparecerían como pueblo, y el territorio de los amonitas también sería desolado. Sobre el idioma hebreo, que seguramente era el que hablaban todos ellos, podemos destacar que sorprende su estabilidad a través de los 1000 años que tomó la redacción de las escrituras hebreas. Los idiomas han ido evolucionando con el transcurso del tiempo, pero en el caso del hebreo no se ve esa gran diferencia que otros idiomas tienen. Así que de los semitas tenemos 2 bloques de lenguas, las túrquicas y las semíticas, como el hebreo y el árabe, más otras lenguas que desaparecieron con el tiempo. El último hijo de Noé, Cam. Vamos a empezar por Cus y Put. Se puede afirmar que son los antepasados principales de la raza negra de la familia humana. Decimos esto porque a menudo se les mencionan juntos y por la zona geográfica en la que vivieron. Desde tiempos primitivos el nombre Cus
se convirtió en un término más o menos sinónimo de la antigua Etiopía. Kush o la antigua Etiopía parece haber estado más allá de Siene y, según los hallazgos arqueológicos, abarcaba el actual Sudán. A Put se le menciona junto a los libios, así que es muy posible que vivieran en esta zona junto con ellos. Si a esto le añadimos las lenguas que se hablan en la actualidad y que están enlazadas con ellos, el mapa quedaría así. Este hecho deja en evidencia la ignorancia de todos aquellos que durante siglos han utilizado estas palabras para justificar el esclavizar a gente y privarla de sus derechos naturales, intentando aplicar erróneamente a los pueblos de raza negra la maldición pronunciada sobre el hermano de Cush, Canaán. Así que primero de Canaán no provino ningún descendiente de la raza negra, sino que fue el antepasado de las diversas tribus cananeas. Y segundo, la raza negra nunca fue maldecida, ya que esta maldición no tenía la menor relación con ellos. Del otro hijo de Cam, Mizraim, se originaron las tribus egipcias, así como algunas no egipcias, y su nombre llegó a ser sinónimo de Egipto. De los Lehabim surgieron los libios, por lo que se entiende que compartían territorio con la familia de Put. Los filisteos, según parece, eran emigrantes de Creta, que se asentaron en Canaán, así que, aunque eran camitas, no eran cananeos, sino que eran familia de los egipcios. Así que de Cam hemos visto que de él descienden gran parte de África, Egipto, los cananeos y los filisteos. En su familia se encuentran dos bloques lingüísticos, las afroasiáticas, que incluyen las semíticas como el árabe, y las negroafricanas. Algo muy interesante es cómo la historia de Babel se encuentra en las tradiciones o leyendas de diferentes civilizaciones antiguas. En el caso de América es bastante llamativo, teniendo en cuenta que los bloques de lenguas de América no tienen nada que ver con los vistos hasta ahora, y también observando la clara distancia geográfica que hay.